¿Cansado de pasar todo el día en la hierba? ¿Te gustaría tener los Pokémon exclusivos del otro juego en el que tienes? ¿Quieres tener tus Pokémon favoritos Shinies o no en el juego? ¿Estás buscando completar la Pokédex nacional? Pues en este tutorial te voy a enseñar un método muy fácil y rápido para que puedas tener casi cualquier Pokémon. Lo mejor de todo es que no necesitas modificar tu consola ni tu juego. Todo con los cartuchos originales del juego. Este método no va a dañar tu partida. Lo único que necesitas es tener una suscripción a Nintendo Switch Online y un PC con acceso a internet. Entonces el primer paso será crear nuestro Pokémon. Para ello vamos a venirnos a esta página de aquí, cuyo enlace vais a poder encontrar, como es habitual en este canal, en el primer comentario de este vídeo. Bien, una cosa a tener en cuenta es que no existe solamente esta página para crear Pokémon, también tenemos por ejemplo otras muchas páginas, como por ejemplo Pokémon Showdown. Pero bueno, para hacer el ejemplo, como yo quiero hacerlo en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, lo voy a hacer sobre esta página. Lo primero, vemos que por aquí tenemos una ruleta, entonces si la desactivamos estaríamos creando para Diamante Brillante y Perla Reluciente, y si la activamos para Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Entonces, como yo lo quiero para el Diamante Brillante, lo voy a desactivar y voy a empezar ya a crear mi Pokémon. Para eso pues lo tenemos ordenado como en la Pokédex, o también lo podemos buscar por el buscador. Yo para este ejemplo lo voy a hacer con un Rayquaza, que es uno de mis Pokémon favoritos, así que pincharíamos sobre el Pokémon y aquí ya pues empezaríamos a configurarle lo que es si queremos un nick para nuestro Pokémon. La habilidad se la podemos poner o no, da igual porque el bot nos lo va a rellenar automáticamente si no le ponemos nada. El bot va a poner automáticamente, aleatoriamente, las cosas que nosotros no rellenemos. Y también tiene un autolegalizador, así que no hay que preocuparse porque sea o no sea legal. Si en algún caso tenéis algún movimiento que no sea legal, pues os aparecerá en rojo. Así que si os aparece alguna casilla en rojo, pues no la pongáis porque no es legal. Bien, por aquí tenemos ya algunas estrategias predefinidas para el Pokémon que nosotros elijamos. Entonces, si queréis, pues podéis cambiarle algunas cosas o simplemente dejarlo como está. Yo se lo voy a dejar como está y echándole un rápido resumen, pues tendría nivel 100. El objeto le podéis poner, si queréis, por ejemplo, una Master Ball, y así las vais sacando y teniendo más. Y por aquí tendríamos los IV, la naturaleza también del Pokémon, que está en inglés. Los IV lo tendría todo a tope, es decir, la genética es inmejorable, y los puntos de esfuerzo pues nos lo ha rellenado él automáticamente, pero si queréis todo esto pues lo podéis ir retocando a vuestro gusto. Por aquí estaría la Pokéball en la que viene atrapado, en este caso una Master Ball, que lo podéis cambiar también, el lenguaje de origen en español también lo podéis cambiar, y el moveset, que obviamente también lo podéis cambiar. Y si lo queréis Shiny, pues marcaríais esta casilla, si no lo queréis Shiny la desmarcáis. Y definir el sexo del Pokémon. Y bueno, una vez hayáis definido cómo queréis vuestro Pokémon, pues tenemos dos formas, o bien por un bot de Twitch, entonces haríamos clic en este botón, o bien por un bot de Discord, que haríamos clic en este. Primero voy a mostrar cómo sería en Twitch, así que copiaríamos el mensaje y vamos a buscar un bot para Twitch. Bueno, entonces vamos a abrir Twitch. Y una vez estéis logueados con vuestra cuenta, vais a buscar en el buscador un bot que se llama Shiny Hub. Vais a entrar y aquí a la derecha pues tenéis el chat. Entonces lo que tendríais que hacer para pedirle al bot el Pokémon sería en la casilla de enviar un mensaje, pues hacéis un control V y de esta forma pues pegáis lo que habíais copiado del mensaje anterior lo que habéis copiado en el portapapeles, pues lo paséis aquí. Y como veis, pues empezaría por un signo de exclamación hacia abajo y trade, que sería el comando para pedir el Pokémon, y luego ya seguido pues vendría lo que es el Pokémon.
Esto podría cambiar, o sea, en vez de ser un signo de exclamación hacia abajo, podría ser de interrogación o lo que sea. Y esto pues es, si el comando es distinto es porque el juego es distinto. Entonces para el diamante brillante o el perla reluciente pues quedaría así tal cual lo copiáis. Y si lo hubieseis creado desde otro, desde por ejemplo espada y escudo, pues sería de otra forma distinta. Pero así no tenéis que tocar nada. Entonces le daríais a enviar, os pediría que sigáis al bot, tenéis que seguir al bot sí o sí para enviar mensajes. Luego lo podéis dejar de seguir si queréis. Y bueno, ya que estamos, pues también me podéis seguir a mí en mi canal de YouTube y tal. Jeje. Y nada, pues le dais al botón de enviar una vez hayáis pegado el mensaje. Y como veis por aquí ya os aparecerá un mensaje. A ver si lo encuentro. Diciéndoos que se os ha añadido a la lista de espera y que... Bueno, otra vez se me ha ido. Y que le indiquéis al bot pues la contraseña para que os encuentre, la contraseña de vuestra sala. Entonces vais a hacer clic en el nombre del bot y vais a hacer clic en el botón de susurrar. Y aquí pues le vais a poner la contraseña que vosotros elijáis, que tiene que ser de 8 dígitos, perdón. Le ponéis una contraseña y pulsáis Enter. Y nada, ahora vamos rápidamente a nuestra consola. Una vez aquí, pues en cualquier parte del mapa, al aire libre, vais a pulsar el botón Y y vais a acceder a la sala global. Tiene que ser sí o sí la sala global, o sea, conectándose a internet. Vais a darle a entrar con contraseña y vais a poner la contraseña que le hayáis puesto al bot. Esto tiene que ser rápido para que... Porque la gente va pidiendo sus Pokémon y si no estáis ahí rápidos, pues el bot se va a ir y vais a tener que volverlo a intentar. Entonces ponéis ahí rápidamente la contraseña. Recordad también que os habrá puesto un tiempo estimado de espera dependiendo de cuándo se lo hayáis pedido, pues y de cuánta gente haya, pues tardará más o menos. Y aquí simplemente vais a esperar el tiempo que os haya indicado el bot. O bueno, es un tiempo estimado, pero hasta que venga. Como veis, ya lo tenéis aquí. Muy importante, presionar el botón A justo delante. Puede ser que atraviese un poco el bot porque está un poco mal diseñado y tal el bot, pero bueno, lo importante, simplemente insistid en presionar ahí el botón A y ya pues aquí simplemente pues le dais cualquier Pokémon, le dais a intercambiar y ya pues os pasará el Pokémon que hayáis pedido. Bien, ahora vamos a ver cómo se haría en Discord. Si por lo que fuese el bot de Twitch estuviese caído, es decir, le estáis pidiendo un Pokémon y no se está haciendo ni caso, nos responde a vuestro mensaje, también tenéis la opción de pedirlo por Discord, usando este botón que dice Copy Discord Message. Entonces, creáis vuestro Pokémon y le dais a este botón. Ahora os vais a vuestro Discord y tenéis que estar posicionados en el canal FreeBDSP Bot, en el servidor de Shiny Hub de Discord, porque lo queremos en brillante, diamante y perla reluciente. También tenéis otros juegos por si queréis y simplemente pegáis el código que habéis, bueno, el mensaje que acabáis de copiar, le dais a Enter. El bot os manda un mensaje diciéndoos que os ha añadido a la lista de intercambios y en lugar de tener que asignar vosotros la contraseña, ya os la da él. Entonces tendréis que poner esta contraseña. Ahora nos vamos a la consola. Hacemos lo mismo que hemos hecho con Twitch. Pulsamos el botón Y, nos vamos a la sala global. Y aquí ponemos la contraseña que nos ha proporcionado el bot de Discord.
Ahora simplemente vais a esperar a que llegue el bot y os dé vuestro Pokémon. Una vez aparezca el Discord, os posicionáis delante de él y pulsáis el botón A. Y ahora le dais el Pokémon que más rabia os dé. Y lo intercambiáis por el Pokémon que le habéis pedido al bot. Ahí está, un Suicune. Vamos a ver qué pasaría en caso de que el bot estuviese caído tanto en Twitch como en Discord. Si el bot estuviese caído tanto en Twitch como en Discord, tenéis dos opciones. O bien esperar a que vuelvan a levantar el servidor, o bien buscar por vosotros mismos otro bot de intercambio. Entonces pues haríais lo mismo aquí, creáis el Pokémon, le dais a copy Twitch message, tampoco hace falta crearlo, simplemente en los bots pues podéis pedir uno vosotros mismos haciendo el código y simplemente pues os vendríais a Twitch por ejemplo y buscaríais un bot de intercambio de Pokémon, por ejemplo este he encontrado yo, Verichander, os meteríais, copiaríais el mensaje que habíais copiado anteriormente, o sea, pegaríais lo que habíais copiado anteriormente y antes del Pokémon, pues para brillante, diamante y para reluciente, en este bot tendríais que poner signo de exclamación hacia abajo, request y en mayúscula BDSP. Y con esto, pues simplemente seguiríais exactamente lo mismo que con el bot de Shiny Hub en Twitch. Y con esto sería todo, espero que os haya gustado y si es así pues me encantaría que me dejaseis un grandísimo like, os suscribáis y activéis la campana para estar al tanto de todos mis tutoriales. Un saludo y hasta la próxima. Chao.